Hola, sea bienvenido a nuestro último y sexto módulo sobre el Tratado de la Verdadera Devoción a María de San Luis María Griñón de Montfort. Ya vimos quién era él, cuál era ese tratado, el fundamento teológico para entrar en un discernimiento espiritual. San Luis presentó el sentido de esta devoción, los motivos y los frutos. Hoy vamos a ver las prácticas interiores y exteriores. Comenzamos con las prácticas interiores. En el número 257, San Luis resume así las prácticas interiores. Consiste en 4 palabras: hacer todas las acciones por María, con María, en María y para María, a fin de hacerlas más perfectamente por Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús. Enseguida, en el número 258 al 265, San Luis explica este último aspecto comentando esas 4 palabras: por, en, con y para. Por María, del 258 al 259. ¿Qué quiere decir? Actuar por María quiere decir obedecer en todo a la Santísima Virgen y conducirse en todo por su Espíritu, que es el Espíritu de Dios, que es un espíritu suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y fecundo. Número 258. Concretamente, San Luis indica en el número 259 una manera de vivir esto simplemente. Él habla de hacer esto con un solo espíritu, diciendo, por ejemplo: María, renuncio a mí mismo, me entrego a ti, mi querida Madre. Antes, durante y después de cada acción, recomendarse interiormente a María para actuar por ella. Actuar con María. Número 260. Es muy simple. En cada acción, considerar cómo María actuaría si estuviera en mi lugar. Por eso debemos meditar e imitar las virtudes de María. Les recuerdo las 10 virtudes que ya cité, las 10 virtudes principales de María. En el número 108, la humildad profunda, la continua oración, la ciega obediencia, la fe viva, su universal mortificación, la pureza incomparable, la caridad ardiente, la heroica paciencia, la dulzura angelical y la divina sabiduría. Eso es actuar con María, es imitar sus virtudes. En el número 261 al 264 hablamos de actuar en María. San Luis usa una expresión poco usual para hablar de María. Es algo que es necesario entender. Él dice lo siguiente: María es el verdadero paraíso terrenal de un nuevo Adán, que es Jesús. En este paraíso, comenta San Luis, Jesús puso sus complacencias durante 9 meses. Ahí Él obró sus maravillas y ahí acumuló riquezas con la magnificencia de un Dios. Este lugar santísimo, el seno de María, está hecho de una tierra virgen e inmaculada, de la cual se formó y nutrió el nuevo Adán, sin la menor mancha, por obra del Espíritu Santo, que habita en él. Es en este paraíso terrestre que está verdaderamente el árbol de la vida que produjo a Jesucristo, fruto de la vida eterna. El árbol de la ciencia del bien y del mal
que ha dado la salud al mundo. Así nosotros también estamos llamados a imitar a Jesús y entrar en María y a actuar en ella. San Luis admite que es necesario una gracia especial del Espíritu Santo para vivir bien esta dimensión tan bella y mística de la verdadera devoción a María. Finalmente, es necesario actuar para María. Número 265. Una vez más, actuar para María no quita nada de aquello que hacemos para Jesús. Muy al contrario, es el medio más fácil de llegar a Él. Él dice en el número 265, como recompensa de estos pequeños servicios, no debemos pretender más que la honra de pertenecer a una princesa tan amable y la felicidad de por medio de ella quedar unidos a Jesucristo su Hijo, con un vínculo indisoluble en el tiempo y en la eternidad. Y San Luis termina con 3 exclamaciones. Gloria a Jesús en María. Gloria a María en Jesús. Gloria a solo Dios. Después de haber hablado de las prácticas interiores, actuar por María, con María, en María y para María, San Luis habla también de las prácticas exteriores que vamos a meditar juntos. San Luis recuerda que hablar de devoción exterior no quiere decir que no sea interior, porque no se opone. Él dice así en el número 226. Ellas son llamadas exteriores, no porque sean hechas sin sentimiento interior, sino porque tienen una parte exterior y además para distinguirlas de las que son puramente interiores. Así, las prácticas son exteriores e interiores y deben ser practicadas debidamente. ¿Qué quiere decir practicarlas como se debe? En el número 117, San Luis explica: necesita las condiciones siguientes: con buena y recta intención de agradar solo a Dios, de unirse a Jesucristo como último fin y de edificar al prójimo, con atención y sin distracción voluntaria, con piedad, sin ligereza y sin negligencia, y finalmente con modestia y con postura corporal respetuosa y edificante. Entonces es necesario evitar 2 excesos: rechazar las prácticas exteriores o, por el contrario, hacer consistir la devoción solamente de prácticas exteriores sin interiorizar. ¿Cuáles son las prácticas exteriores más comunes? En el número 116, San Luis enumera todas las devociones posibles. Por ejemplo, enlistarse en hermandades o grupos marianos, publicar las alabanzas de María, dar limosna, ayunar, llevar consigo el rosario, el escapulario o una cadenilla, recitar el Santo Rosario contemplando los misterios principales del Señor, recitar una corona con 6 decenas por los años que se cree que María vivió en la tierra, recitar la coronilla de la Santísima Virgen compuesta de 3 Padre Nuestros y 12 Ave Marías, recitar el oficio de Nuestra Señora o el pequeño Salterio de la Virgen, recitar 14 Padre Nuestros y Ave Marías en honra de sus 14 alegrías, recitar cualquier otra oración de la Iglesia como el Magnificat o otro cántico mariano. Las devociones exteriores también pueden ser de realizar un cierto número de genuflexiones o reverencias,
favorecer el culto de las imágenes teniendo una imagen de Nuestra Señora en casa, adornarla con flores, ayudar en las procesiones, consagrarse a María de una manera solemne y otras muchas devociones que son posibles y que nacieron del pueblo de Dios. En realidad no voy a comentar todas, solo 3 de ellas: el uso de cadenas de hierro, la comunión y la consagración. Comencemos por la consagración, pues es realmente el ápice de la devoción a Nuestra Señora. San Luis habla de la consagración del número 227 al 233. Para preparar ese paso espiritual, él recomienda vivir un retiro de 3 semanas, indicando cómo proceder para tener conocimiento de sí mismo y nuestro fondo de maldad. Eso sería en la primera semana. Adquirir el conocimiento de María en la segunda semana y el conocimiento de Jesucristo en la tercera semana. San Luis explica eso en los números 228, 29 y 30. San Luis propone consagrarse a Jesús por María de la siguiente manera. Primero, confesarse. Después, comulgar. Y finalmente, recitar la fórmula de la consagración. Ella se encuentra en el final del libro. En esta edición, en la página 193. La fórmula de consagración no hace parte propiamente del tratado, pero varias veces él evoca esa fórmula y fue identificada con ese texto. La consagración de sí mismo a Jesucristo, sabiduría encarnada por las manos de María. La fórmula corta es esta: os escojo hoy, oh María, en presencia de toda la corte celestial, por mi Madre y mi Señora. Os entrego y consagro en calidad de esclavo mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y aún el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras, dejándote entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción, a vuestro agrado, a la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. En la comunidad del Emmanuel tenemos la costumbre de decir: nosotros te escogemos hoy, para destacar la dimensión comunitaria de la consagración. Además de eso, como ya se dijo, se puede sustituir la palabra en calidad de esclavo con las palabras con toda sumisión y amor para evitar errores sobre la esclavitud. Todos los años, San Luis propone que en la misma fecha se renueve la consagración usando la misma fórmula. Así como todos los meses o hasta para quien lo quiera, todos los días. San Juan Pablo II testimonió que recitaba cada día esa fórmula completa. Puede ser la fórmula completa, la fórmula más corta que acabo de leer, o hasta estas simples palabras: totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Palabras de latín que se pueden traducir de la siguiente manera: soy todo tuyo y todo lo que tengo te pertenece. Oh mi amado Jesús, por María, vuestra Madre Santísima. Este retiro, esta formación que estamos viviendo de 6 módulos, es como un retiro para preparar la consagración. Al final podrá vivir esa consagración teniendo plena conciencia de aquello que es. Otra devoción exterior de la que habla San Luis que me gustaría comentar son la de las cadenas, de las que habla largamente del número 236 al 248. Voy a presentar el significado de esta devoción y en un segundo momento les propondré un discernimiento pastoral.
Esta práctica propuesta por San Luis es de llevar pequeñas cadenas de hierro como señal de la amorosa esclavitud. Recordemos que no se trata de perder la libertad, muy al contrario. Ella nos restituye la libertad y nos liga a Jesús y a María, no a la fuerza, no contra nuestro gusto, sino por caridad, por amor, como hijos. Número 237. Esa práctica de las cadenas tiene tres significados. El primero es que recordamos el compromiso con Cristo por el bautismo que renové por mi consagración a Él por María. Así, la cadena exterior me recuerda del vínculo interior. Segundo significado es un gesto de humildad, recordando a San Pablo que no se avergonzaba, sino que se gloriaba de estar preso por causa de Cristo. Una expresión que encontramos en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 13. Tercer significado es prevenir la esclavitud del pecado. Yo prefiero el vínculo de la caridad a el vínculo del pecado. Propongo para ustedes un discernimiento pastoral sobre la oportunidad de esta práctica exterior. Es necesario recordar que es totalmente contrario a la doctrina de San Luis el hacer consistir en esas cadenas lo esencial de la devoción mariana que él propone. Es algo absurdo hablar de la devoción de las cadenas, por ejemplo, explícitamente citando las palabras de él en el número 236. Estas demostraciones exteriores no son en realidad esenciales y una persona puede muy bien prescindir de ellas a pesar de haber abrazado esta devoción. Lo esencial de la devoción es la consagración a Jesús por María. La cadena es una opción, no es necesaria ni obligatoria como signo de la consagración. Yo tengo fuertes reservas sobre el uso de la cadena en el contexto actual en Brasil, por las siguientes razones. Brasil está marcado históricamente por el drama de la esclavitud, que fue abolida infelizmente muy tarde en 1888. Promover símbolos asociados a esa llaga, esa herida tan profunda en la conciencia nacional, no me parece conveniente ni saludable. Históricamente, esa devoción de las cadenas ha generado abusos a tal punto de ser prohibidas por decretos de las congregaciones romanas, el Vaticano. Hoy en Brasil, estas exageraciones y abusos están pasando, infelizmente, llevando a los pastores de la iglesia a dudar y hasta prohibir de la verdadera devoción y del tratado por causa de los abusos de las cadenas. Finalmente, la cultura actual da privilegio mucho a la apariencia, a la exterioridad, a la superficialidad. La tentación existe de reproducir dentro de la iglesia esas fragilidades culturales. Por ejemplo, puede pasar que el rosario se reduzca a un accesorio, la cruz a una joya, el escapulario una superstición y la devoción al corazón de Jesús un simple cuadro en la pared o una cinta en el cuello. La polémica sobre el aspecto secundario y exterior de la devoción a María puede hacer perder de vista el aspecto esencial e interior, provocando un apego superficial de algunos a nuevas devociones. Por ejemplo, hablé de la devoción de las cadenas. Y así, generar un fuerte rechazo de quien denuncia los abusos. Si San Luis supiese de los abusos y desvíos de la propuesta que él hizo y que existen hoy, tal vez no habría propuesta. Resumiendo, es necesario tener interioridad, prudencia y simplicidad
en la manera de vivir la verdadera devoción a María. Deseo terminar con una tercera y última devoción exterior al respecto de la comunión eucarística. San Luis propone vivir la comunión por María y en María. En el número 270, él escribe: después de la Sagrada Comunión, recogiéndoos interiormente, introduciréis a Jesucristo en el corazón de María. Le daréis a su madre, que le recibirá amorosamente. Le colocará honrosamente, le adorará profundamente, le amará perfectamente, le abrazará estrechamente. Y el tratado termina con las siguientes palabras, en el número 271. Pero acordaos siempre que cuanto más dejéis a María obrar en vuestra comunión, tanto más será glorificado Jesús, y dejaréis obrar más a María para Jesús, y a Jesús en María, cuanto más profundamente os humilléis y con cuanta mayor paz y silencio le escuchéis, sin inquietaros por ver, gustar ni sentir, porque el justo vive en todo de la fe, y particularmente en la Santa Comunión, que es un acto de fe. Y con estas palabras sobre la fe terminamos nuestra formación. No fue solamente una formación o descubrir el tratado de la verdadera devoción a María. Fue un camino espiritual. Recorrimos el libro para vivir un discernimiento sobre las falsas devociones y la verdadera devoción. Descubrimos juntos cuáles son los motivos, los frutos y las maneras de practicar interiormente y exteriormente esa devoción a María. Puedo recitar la consagración y así pertenecer totalmente a Jesús por María. Terminemos este sexto y último módulo con la siguiente pregunta: ¿cómo poner en práctica aquello que aprendí sobre la verdadera devoción a María, tanto en lo interior como en lo exterior? Terminemos con esa oración tan bella de la tradición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo.